Es hora de empezar con la derivación de funciones implícitas. Como lo vimos en la clase, había dos métodos, uno donde usamos una fórmula y otro donde derivamos directamente sin usar ninguna fórmula. Vamos a aplicar los dos métodos para compararlos y ver cuáles de los dos son más rápidos y cuál es el que a ustedes les acomoda más. Vamos a empezar con el método donde usamos una fórmula. Me dice que para encontrar la derivada de y con respecto a x, tengo que utilizar esta fórmula donde es el negativo de la división o el cociente de la derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y. Muy bien, pues voy a empezar con la derivada de la función con respecto a x, x, y. Para poder encontrar qué función debo derivar, entonces tengo que igualar a 0 la función que me están dando. 4x cuadrada más 9y cuadrada. Y entonces el 36 que está sumando de un lado lo paso restando acá. Y entonces lo igualo a 0. Y entonces ya con esto, la parte que voy a ocupar para derivar es solamente lo que estoy encerrando en rojo. Listo, entonces, para la derivada con respecto a x, tenemos que tomar en cuenta y recordar, como vimos en clase, que la y debe ser una constante. Entonces, aquí vamos a tomar a y como constante. Entonces, esto es igual a la derivada con respecto a x de lo que nos quedó del lado izquierdo de la igualdad. 4x cuadrada más 9y cuadrada menos 36. Listo, esto también es igual a la derivada de 4x cuadrada, multiplicamos el 4 por la potencia, 4 por 2, 8, y le bajamos un grado a la potencia de x, entonces queda 8x. Luego, 9y cuadrada, 9 es una constante y y cuadrada en este caso se considera una constante también, por lo tanto, esta derivada también es 0 y la derivada de menos 36 con respecto a x también es 0. Entonces esto ya no lo escribimos y nos quedamos simplemente con el 8x. Ahora vamos a derivar con respecto a y, la función expresada en x y y. Esto es igual a la derivada con respecto a y aquí tenemos la peculiaridad que la x se va a considerar constante. Entonces, otra vez, tomo la función que es 4x cuadrada más 9y cuadrada menos 36. Y esto a su vez es igual a 4x cuadrada, el 4 es una constante, x cuadrada aquí también se considera una constante, entonces esa derivada es 0. Luego, 9y cuadrada. Multiplicamos, en este caso como estamos derivando con respecto a y, se multiplica 9 por 2, bueno, es signo positivo, son 18, y a la y cuadrada se le baja un grado y nos queda y. Luego, menos 36, la derivada de 36 es 0. Entonces, en este lado, bueno, lo voy a escribir aquí, en este lado solamente nos vamos a quedar con el 18y. Entonces, la fórmula me dice que para expresar la derivada de y con respecto a x, tengo que hacer el negativo del cociente de las dos derivadas que acabo de calcular. Entonces, arriba va la derivada con respecto a x, que es 8x, y abajo va la derivada con respecto a y, que es 18y. Si sacamos mitad arriba y abajo, arriba nos va a quedar 4x, este en negativo no se nos puede olvidar, y abajo nos queda 9y. Y entonces, este es el resultado que estamos buscando. Ahora vamos a encontrar la derivada con el otro método. Este método es simplemente derivar directamente ambos lados de la ecuación con respecto a x como nos lo están pidiendo en el enunciado.
derivar con respecto a x lo que está del lado izquierdo de la igualdad, 4x cuadrada más 9y cuadrada. Y también lo que está del otro lado de la igualdad, que es 36. Vamos a derivar primero 4x cuadrada con respecto a x. Multiplicamos 4 por 2 es 8x. Recordando que a la x se le baja un grado a la potencia. Luego vamos a sacar la derivada de 9y cuadrada. 9 es una constante que se puede sacar de la derivada y entonces se deriva también como si fuera una x. Como si fuera una x. Multiplicamos por 2y. ¿Sí? Esa es la derivada de y. Pero la regla de la cadena nos dice que tenemos que multiplicar por la derivada de y también, porque estamos derivando con respecto a x. Si estuviéramos derivando con respecto a y, no tendríamos que hacer esta multiplicación y quedaría algo similar a lo que hicimos al principio con x. Pero aquí se tiene que expresar esto, es una regla. Del otro lado de la igualdad, la derivada de una constante es 0. Y entonces aquí simplemente simplificamos un poco, más 18y por y' igual a 0. Y lo que tenemos que hacer es despejar a y'. Entonces vamos a empezar 18y por y' es igual a menos 8x. Y luego y' es igual a este negativo, 8x arriba, y abajo nos va a quedar 18y. ¿Listo? Entonces simplemente hacemos un poquito de álgebra y le sacamos mitad arriba y mitad abajo. Mitad arriba queda 4x y mitad abajo queda 9y. 9y. Y con esto tenemos el resultado que estamos buscando, que como podemos observar es igual a lo que habíamos encerrado en amarillo del lado izquierdo. Vamos a resolver el ejercicio número 2 de derivación de funciones implícitas. Y como lo hicimos en el número 1, vamos a usar los dos métodos. Para el método número 1, voy a encontrar la derivada de la función con respecto a x, donde voy a considerar a y constante, y la función debe estar igualada a 0. Entonces 5x menos 3xy más y menos 2 igual a 0. Y como vimos hace rato, la función que voy a derivar es la que estoy encerrando en rojo aquí. Esto es igual a la derivada con respecto a x de lo que está encerrado en rojo, que es 5x menos 3xy más y menos 2. Y esto a su vez es igual a la derivada de 5x con respecto a x es 5. Luego, la derivada de 3xy, este es un signo negativo, pero 3 y y son una constante, por lo tanto las puedo sacar de esta derivada. Y luego nada más me queda la derivada de la x señalada aquí. La derivada de x con respecto a x es 1, pero como está multiplicando, ya no la voy a escribir. Luego, lo siguiente es la derivada de y. La derivada de y que está marcada con la otra flechita. Como es una constante, pues esa es 0. Entonces ya no la voy a escribir, ni tampoco voy a escribir la derivada de menos 2, porque su derivada con respecto a x también es 0. Muy bien, entonces ya tenemos la primera derivada. Vamos por la segunda. La derivada de y de la función es igual a la derivada con respecto a y de la misma función de hace rato, 5x menos 3xy más y menos 2. Entonces, aquí en esta
tenemos que considerar a x constante. X constante. Entonces, aquí abajo decimos la derivada con respecto a y de 5x, como 5 es constante y x también es constante, pues esa derivada es 0, entonces no la escribo. Menos 3x por y, menos 3x tal cual es una constante que yo puedo sacar de la derivada, y luego la derivada de y con respecto a y es 1, que está multiplicando, entonces tampoco lo escribo y esto queda menos 3x. Luego, la derivada de y, esto es más, la derivada de y con respecto a y es 1. Y la derivada de menos 2 con respecto a y es 0 porque es una constante. Entonces ya tengo las dos expresiones que me hacen falta. Entonces digo, la derivada de y con respecto a x es igual a menos el cociente de las dos derivadas que acabo de sacar. Primero, arriba pongo la derivada de y, perdón, la derivada de la función con respecto a x, que es 5 menos 3y, y abajo pongo la derivada de la función con respecto a y, que es menos 3x más 1. Entonces esto lo puedo reacomodar y arriba me queda, si yo multiplico por menos 1 arriba y abajo, entonces lo de arriba me queda 3y menos 5 y lo de abajo le cambio también el signo a todo y me queda 3x menos 1. Y este es el primer resultado que estamos buscando. Ahora toca hacer la derivada de manera directa. Entonces, yo tengo por un lado la derivada con respecto a x de 5x menos 3xy más y es igual, si derivo de un lado, derivo del otro, por la derivada de 2. Listo. Vamos a ir derivando término a término. Voy a derivar primero el 5x. El 5x, la derivada con respecto a x es 5. ¿Sale? Y luego lo voy a hacer aquí abajo. Tengo la derivada con respecto a x de 3xy. Si no me estoy trayendo el signo porque es necesario, este solamente lo voy a dejar aquí arriba. Lo puedo hacer de la siguiente manera. El 3 lo puedo sacar de la derivada. Entonces 3 de x por x por y, que es la derivada de un producto. Entonces es 3 por el primero por la derivada con respecto a x del segundo más el segundo por la derivada con respecto a x del primero. Y esto se puede simplificar como 3 veces la derivada, perdón, 3 veces x por la derivada de y con respecto a x más y por 1, que es la derivada de x con respecto a x. Entonces, aquí arriba voy a recordar que dy en dx también se puede escribir como y' y es lo que vamos a hacer para no tener que estar cargando todos estos diferenciales que se ven aquí abajo. Entonces, sustituyendo 3 por x por y' más y. Esa es esa derivada. Voy a ir borrando lo que tengo aquí abajo para que no se me haga desorden. Listo, ahora sigue la derivada de y. Este signo positivo lo sigo trayendo y me queda la derivada de y con respecto a x, que como vemos justo aquí arriba se está expresando de manera exacta, lo podemos expresar como y', igual a la derivada con respecto a x de 2, que es 0. Listo, voy a ir simplificando aquí, voy a pasar el primer 5 del lado izquierdo al lado derecho, entonces queda menos 3 por x, y' más y más y' igual a menos 5. Y luego voy a hacer este desarrollo de menos 3
por xy' más y. Entonces queda menos 3xy' más 3y más y' igual a menos 5. Listo, ahora me voy a deshacer del término 3y del lado izquierdo. Entonces voy a reescribir 3xy' más y' es igual a menos 5 más 3y. Listo. Ahora veo que tengo un factor común del lado izquierdo y lo puedo factorizar. Entonces me queda y' es igual, perdón, y' multiplicada por menos 3x más 1 es igual a menos 5 más 3y. Y por último entonces y' es igual al cociente de menos 5 más 3y entre menos 3x más 1, que nuevamente como hicimos del lado izquierdo puedo reacomodar y lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 arriba y abajo para que no se me altere la igualdad. Entonces, si multiplico por menos 1 arriba, me queda 3y menos 5 y si multiplico por menos 1 abajo, me queda 3x menos 1, que es un resultado que es exactamente igual al que tengo encerrado en amarillo del lado izquierdo. Vamos a resolver el tercero, que me dice que encuentre la derivada con respecto a x de esta función, que es 2x cuadrada menos x cuadrada por y más y cúbica igual a y cuadrada. Entonces, para poder aplicar la fórmula, recuerdo que tengo que hacer la igualdad a cero, entonces menos x cuadrada y más y cúbica menos y cuadrada igual a 0. Entonces otra vez voy a encerrar esta en rojo, que es la que voy a derivar. Listo. Entonces, aplicando la fórmula f de x expresada en x y y, o sea, perdón, la derivada con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x tal cual de lo que está encerrado en rojo, que es 2x cuadrada menos x cuadrada y más y cúbica menos y cuadrada. Listo. Cuando estoy derivando con respecto a x, y es constante. Entonces, esa derivada vale. La derivada con respecto a x de 2x cuadrada es 4x. Luego, tengo un signo negativo. La y es constante, por lo tanto la puedo sacar de la derivada y solamente me queda por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Luego, todas las demás son 0 porque como y es constante, y la derivada con respecto a x de y cúbica, al ser una constante, es 0. Y la derivada con respecto a x de y cuadrada también es 0. Entonces estos pues ya no los voy a pintar. Listo. Ahora tengo la derivada con respecto a y de la función es igual a la derivada con respecto a y de la misma función que está encerrada en rojo arriba. 2x cuadrada menos x cuadrada y más y cúbica menos y cuadrada. Listo. Y en esta parte recuerdo que la que es constante es x. Por lo tanto, esta derivada me dice la derivada con respecto a y de 2x cuadrada, al considerarse x una constante, entonces esa es 0. Menos x cuadrada y. X cuadrada es la constante, entonces la puedo sacar de la derivada y me queda la derivada de y con respecto a y es 1. Luego,
La derivada de y cúbica con respecto a y es 3y cuadrada. Luego menos es la derivada de y cuadrada con respecto a y es 2y. Listo. Simplifico un poco. Menos x cuadrada más 3y cuadrada menos 2y. Luego la fórmula me dice que la derivada de y con respecto a x es igual al negativo del cociente de las dos derivadas que acabo de sacar, que es 4x, y luego hago la simplificación de menos 2xy, arriba estaba y por 2x, entonces ya lo ordeno, y abajo tengo x cuadrada más 3y cuadrada menos 2y. Y este es el resultado que necesito. Si quisiera yo ordenarlo un poco más, sin problema lo podría hacer. Ahora toca hacer la derivada directa. La derivada con respecto a x de la función 2x cuadrada menos x cuadrada y más y cúbica es igual a la derivada con respecto a x de y cuadrada. Recordemos que en este no es necesario igualar a cero. Entonces, paso por paso, la derivada con respecto a x de 2x cuadrada es 4x. Luego, la menos la derivada con respecto a x de x cuadrada y. ¿Sale? Es esa derivada, y luego la derivada con respecto a x de y cúbica. Entonces recordando, y lo voy a poner aquí abajo, la derivada con respecto a x de y cúbica es igual a, derivo casi como si fuera una x, 3y cuadrada, pero lo tengo que multiplicar por y' porque eso me dice la regla de la cadena. Entonces, lo que tengo que poner aquí arriba es 3y cuadrada por y', igual a la derivada de y cuadrada, que es lo mismito que acabamos de hacer. X, la derivada con respecto a x de y cuadrada es igual a 2y, por y'. Listo. Entonces, 2y por y'. Voy a borrar aquí abajo para ir limpiando el espacio. Ahora, voy a hacer esta derivada que me falta, que es la derivada con respecto a x de x cuadrada por y, que se puede hacer como la derivada de un producto. ¿Sale? Entonces es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y esto me queda x cuadrada. Acuérdense que y, de la derivada de y con respecto a x, aquí lo voy a poner arriba, la derivada de y con respecto a x se puede escribir como y'. Entonces esta es x cuadrada por y' más y por la derivada con respecto a x de x cuadrada, que es 2x. Entonces, x cuadrada por y' más 2xy. ¿Listo? Listo. Entonces, simplificando, bueno, sustituyendo aquí arriba, 4x menos x cuadrada y' más 2xy más 3y cuadrada y' es igual a 2y y'. Voy a ir borrando lo que ya no me hace falta de aquí abajo para ir generando espacio.
4x, ahora voy a cambiar todo esto de signo, lo voy a multiplicar todo por menos 1 como me indica este signo, es x cuadrada y prima, menos, perdón, el siguiente sí es menos, porque es menos por más, es menos 2xy más 3y cuadrada y prima igual a 2y prima, ¿sale? Entonces vamos simplificando, vamos a pasar las y primas, todas las y primas que estén del lado izquierdo y todos los términos que no tengan y prima que podamos, los vamos a ir pasando del lado derecho. Entonces menos x cuadrada y prima, luego más 3y cuadrada y prima, luego menos 2y prima es igual a, primero el menos 4x que tenía del otro lado, ahora más 2xy. Listo. Ahora, el factor común que tengo del lado izquierdo es y'. Lo voy a ir factorizando. X cuadrada más 3y cuadrada menos 2y igual a menos 4x más 2xy. Y ahora sí, ya puedo despejar y' que es menos 4x más 2xy entre lo que tengo dentro del paréntesis, que es x cuadrada más 3y cuadrada menos 2y. Listo. Para que me quede igual que lo que tengo del lado izquierdo, puedo factorizar en menos 1 aquí. Y entonces le voy a cambiar de signo a lo de arriba. 4x menos 2xy entre x cuadrada más 3y cuadrada menos 2y. Y esto ya es exactamente lo que tengo del lado izquierdo. Podría ordenarlo también de cualquier otra forma, pero con esto ya puedo comprobar que por ambos métodos llegué exactamente al mismo resultado. Vamos a resolver el cuarto y último ejercicio que nos dice que encontremos la derivada de x cuadrada igual a y cuadrada más 5xy. Y tenemos que encontrar una expresión igualada a 0. En este caso voy a pasar el x cuadrada del lado izquierdo al lado derecho. Entonces me va a quedar x cuadrada menos x cuadrada, le estoy cambiando de signo, más y cuadrada más 5xy igual a 0. Es o sea, hice un poquito el cambio, pero esta expresión es correcta. Entonces voy a encontrar primero la derivada de la función con respecto a x. Es la derivada con respecto a x. Otra vez voy a hacer lo mismo que he hecho en los otros problemas. Voy a encerrar a lo que tengo que derivar en un cuadrito rojo. ¿Listo? Entonces, veamos. La derivada de lo que está dentro del cuadrito rojo es menos x cuadrada más y cuadrada más 5xy. Listo. En esta, como estoy derivando con respecto a x, la y es constante. Listo. Ahora, la derivada con respecto a x, perdón, vamos a ir ya aplicando la derivada. La derivada con respecto a x de x cuadrada es, bueno, el signo se respeta, 2x. Listo. Como y es constante, la derivada de y cuadrada es 0. ¿Sale? Y luego, la siguiente derivada es un positivo, 5 es una constante, y es una constante y ahora solamente tengo que hacer la derivada de x con respecto a x que ya hemos visto varias veces que es 1. Eso lo voy a reescribir como menos 2x más 5y.
Y luego para la segunda parte es la derivada de y, perdón, la derivada de la función con respecto a y, que también es la derivada con respecto a y de lo que está encerrado en el cuadrito rojo, menos x cuadrada más y cuadrada más 5xy. Y entonces aquí x es constante. Listo. Entonces, esta derivada con respecto a y menos x cuadrada es una constante en esta ocasión, entonces su derivada es 0. Luego, más la derivada de y cuadrada con respecto a y es 2y. 2y. Y luego, 5 es una constante, x también es una constante, y entonces tengo que derivar solamente a y. Ajá. La derivada de y con respecto a y es 1. Y simplifico 2y más 5x, que es el resultado. Ahora, la fórmula me dice que la derivada de y con respecto a x es igual a un negativo de la derivada, arriba pongo la derivada con respecto a x, que es menos 2x más 5y, y abajo pongo 2y más 5x. Esto también lo puedo cambiar para eliminar este signo negativo de acá. Le voy a cambiar el signo a lo de arriba. Queda 2x menos 5y. Y lo de abajo queda igual. 2y más 5x. Y este es mi primer resultado. Ahora, del lado derecho voy a utilizar el método directo para comprobar que lo que obtuvimos del lado izquierdo es correcto. Entonces, voy a derivar con respecto a x, el x cuadrada que está de un lado, igual a la derivada con respecto a x de lo que está del lado derecho, y cuadrada más 5xy. Listo. Entonces, del lado izquierdo, la derivada de x cuadrada es 2x. Igual. Del lado derecho, la derivada, voy a escribirlo otra vez aquí abajito, la derivada con respecto a x de y cuadrada es casi como si yo derivara una x en vez de la y. ¿Sale? Entonces es 2y, pero la regla de la cadena me dice que tengo que escribir y' porque estamos derivando con respecto a x. ¿Sale? Entonces es 2y, y'. Listo. Voy a ir borrando lo que ya no ocupo y luego me queda la otra derivada que es más la derivada con respecto a x de 5xy, que también puedo escribir como 5, saco el 5 de la derivada, es igual a la derivada con respecto a x de xy. Y esto a su vez es 5 por, como es la derivada de un producto, otra vez es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y esto me queda 5 veces x, y', porque otra vez recordamos que la derivada de y con respecto a x también se puede escribir como y'. Entonces, 5 por x, y' más y por 1, porque la derivada de x con respecto a x es 1. Y esto lo simplifico como 5xy' más y. Listo, entonces ya tengo 5 por xy' más y. Y otra vez voy a borrar lo que yo ya no ocupo aquí abajo para ir generando espacio. Listo, voy a pasar de un lado las y' y del otro lado los términos que están sueltos, que no tienen y'. Entonces, pero primero voy a desarrollar esto de acá. Esto de acá lo voy a desarrollar en el siguiente paso. Me sigue quedando 2x igual a 2y'
más 5xy' más 5y. Listo. Ahora, como las y' ahorita las tengo del lado derecho, voy a decir 2x menos 5y es igual a 2y más 5xy'. ¿Sale? Ahora sí, 2x menos 5y es igual a, tengo términos, tengo un factor común en ambos términos, entonces lo voy a despejar por 2y más 5x. Listo, entonces voy a despejar ya a y'. Pues voy a cambiar de lado así, me voy a ahorrar un paso. Y es, arriba voy a tener 2x menos 5y. Y abajo voy a tener 2y más 5x. Que es, de hecho, exactamente lo que tenemos del lado izquierdo.